En esta noche quisiera compartir con ustedes una enseñanza que ya tal vez en tiempo pasado, años atrás, tal vez de unos 15 años, tal vez yo creo para atrás, habíamos compartido una enseñanza acerca de los Adam. Va a ser un resumen de la enseñanza realmente, los dos Enoch, los dos Adam, dos creaciones. Cuando nosotros leemos Génesis capítulo 1 y capítulo 2 pareciera ser que está hablando de lo mismo, de la misma creación. Es decir, cuando estamos leyendo Génesis 1 y después leemos Génesis capítulo 2 pareciera ser que es lo mismo el uno y el 2, pero nosotros podemos encontrar que está hablando de dos creaciones diferentes. Está hablando en Génesis 1 de una creación y en Génesis 2 de otra creación. Y pues normalmente las personas al leer uno, y mire, le voy a recomendar que lo lea, Génesis 1, Génesis 2, y usted se va a dar cuenta de que tiene mucha similitud, pero cuando nosotros nos detenemos y tenemos el cuidado de ver las palabras y de ver las expresiones, ya más detenidamente nos damos cuenta de que no es lo mismo lo que está hablando el capítulo 1 de Génesis y el capítulo 2. Así que quisiera compartir esto en resumen, este pensamiento de la palabra del Señor, de los dos Adam que Dios hizo, de los dos Enoch y de las dos creaciones, que nos está hablando del libro de los genes, libro de Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Y vamos a ver nosotros que Dios hace al hombre, Dios crea al ser humano, y nosotros nos damos cuenta que en el capítulo 1 habla de él en una manera y en el capítulo 2 de otra. Dice en Primera de Corintios 15:45, dándonos una referencia de la enseñanza detrás de los dos Adanes, porque no solamente es entender que hay dos Adanes, sino que es algo más allá. Y al finalizar la enseñanza vamos a estar hablando un poco de esto. Dice Primera de Corintios 15:45, así también está escrito, dice, fue hecho el primer Adán, alma viviente, dice el postrer Adán, espíritu vivificante. Claramente el apóstol Pablo nos está marcando de que hay un primer Adán y hay un postrer Adán. Hay dos Adanes y que tienen una enseñanza muy importante para nuestra vida. Pero desde Génesis, desde el libro de Génesis, nos está enseñando la escritura esto. Miren, nosotros podemos ver, por ejemplo, también en el reino animal. Es decir, como decía hace un momento, cuando leemos el capítulo 1 de Génesis, pareciera hablar de la misma cosa que en el 2, pero ya cuando ponemos más atención, nos damos cuenta que incluso el mismo reino animal o incluso los cielos o alguna otra creación, nos damos cuenta que tiene algo de diferente. Por ejemplo, en Génesis 1, versículo 20, está hablando aquí del reino animal creado y formado. Y ahorita vamos a ver esta semejanza que cuando nosotros vemos Génesis 1, nos está hablando de algo creado, y cuando vemos Génesis capítulo 2, nos está hablando de una formación. Son dos cosas muy diferentes, el crear y el formar. Entonces en Génesis 1:20 dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Ahora, una cosa muy interesante es que dijo Dios, produzcan. Y dice las aguas seres vivientes. Nos está hablando de un reino animal que inició en el agua, que le dijo Dios a las aguas, produzcan seres vivientes. Y mire, ponga atención que dice, y aves que vuelen sobre la tierra. Estas aves de las que está hablando aquí obviamente vienen de las aguas. Nos está hablando de que estas aves no son las mismas de las que habla en Génesis 2, puesto que en Génesis 2, verso 19, dice, el Señor Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Y aquí empezamos a ver las dos semejanzas, lo que es creado, lo que es hablado y que dice produzcase, lo crea, y lo que es formado. Acá el Señor tomó la formación para las bestias y para las aves del cielo. Sin embargo, en el capítulo 1 vemos que es creado.
que él no lo forma, sino que dice la escritura que dice produzcan, y vienen las aves a hacer de las aguas. Pero en el capítulo 2 viene a haber una formación, y dice que las aves de los cielos vienen de la tierra. Entonces nosotros podemos ver claramente en el capítulo 1 y en el capítulo 2 que siempre va a haber una diferencia entre que algo es creado y algo es formado. Y ahora quisiera en este momento comentar algo muy importante. ¿Qué es lo que nos enseña esto? Es como cuando Dios nos da la vida, nosotros hemos sido creados. Cuando nosotros nacimos en el vientre de nuestra madre, Dios nos creó, nos dio una creación. Pero hay otro proceso en nuestra vida que es la formación. Cuando nosotros venimos al Señor, al conocimiento del Hijo de Dios, Dios empieza a formar nuestra vida. Dios empieza a formar nuestro carácter, nuestra manera de ser, y porque nosotros podemos saber que todos los seres humanos son creación de Dios, pero no todos son hijos. Aquellos que han recibido ser hijos han pasado una formación, un proceso para llegar a ser hijos de Dios. Y por eso nosotros vemos que el Señor a través de esto nos da una enseñanza. El reino animal sufrió esto también. Seres creados y seres formados. Pero también la escritura nos enseña que esas aves, las primeras de las que vimos ahí, fueron del agua. Es decir, la creación inició en el agua. Dios le dijo al agua, produzcan seres vivientes. Aquí lo podemos ver, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Pero también nos dice que los otros del capítulo 2 vienen de la tierra. Ahora, lo estamos trabajando esto en resumen porque realmente hay mucha información que hablar de esto, pero pasamos al Adán. Al Adán capítulo 1 versículo 27 dice, y creó Dios al hombre, y nos dice que le dio una semejanza, una imagen. Dice, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y en Génesis 2 versículo 7 dice, entonces el Señor Dios formó. Una vez más vemos la diferencia de crear y formar. Así como en el mundo del reino animal también estaba hablando de crear y formar. Pero también aquí en Génesis 1 verso 27 habla que Dios creó al hombre, pero acá nos dice que lo formó. Pero acá nos dice que le dio una imagen, y acá dice que hizo al hombre del polvo de la tierra y que sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Como leíamos en Corintios, nosotros vemos que el primer hombre fue un alma viviente y el segundo fue espíritu vivificante. ¿Por qué? Porque sopló en su nariz aliento de vida y fue un espíritu vivificante. Así que nosotros vemos que hay dos creaciones diferentes de las que la escritura nos habla, y nosotros podemos ver las diferencias de los Adanes. ¿Cuáles son las diferencias? Versículo 27 dice que fue creado, fue a la imagen de Dios, fue varón y hembra. Y en el segundo nos habla de que fue formado del polvo de la tierra. Verso 23 dice que fue varón y varona. Acá ya no fue varón y hembra como el primero, porque estos los creó Dios, varón y hembra. Y dice que los llamó Adán, a los dos. No nos dice que se llamaba Adán y Eva, sino que dice que se llamaba Adán. Los llamó Adán a los dos. Y acá en el verso 23 dice que es varón y varona. ¿Por qué no es varón y hembra? Porque a este lo formó el Señor del polvo de la tierra, pero a la varona también la formó de una parte del Adán, lo extrajo y la formó, y por eso él mismo dijo, ahora esta es carne de mi carne y huesos de mis huesos, por tanto será llamada varona. ¿Por qué? Porque salió del varón. Pero esta no era varona, esta era hembra, porque dice que Dios los creó varón y hembra. Y aquí nos enseña algo muy interesante. El verso 28 dice, los bendijo Dios cuando los creó. Sin embargo, en estos no menciona una bendición, sino que dice que lo puso en el huerto de Edén.
Ahora, a este, ¿dónde lo puso a este y dónde lo puso a este? Este dice que lo puso en el huerto de Edén, este dice que estaba en la tierra. Es decir, cuando nosotros leemos la escritura nos damos cuenta que Dios crea la tierra, pero en la tierra había un lugar muy especial que era el huerto. Allí en el huerto dice la escritura que Dios pone al hombre que había formado, pero fuera del Edén, en la tierra, estaba el hombre que había sido creado. Ahora, ¿cuáles eran las tareas? Génesis 1, verso 28, en la parte A, la tarea que Dios le da al Adán que está en la tierra, es decir, no el que está en el huerto, sino el que está en la tierra, la tarea de él es fructificar y multiplicaos, llenad la tierra. Esta era la tarea del primer Adán. La tarea del segundo Adán, Génesis 2:15, dice, lo puso en Edén para que lo labrara y lo guardase. Vemos nosotros que tenían tareas diferentes. Uno tenía la tarea de fructificar, de multiplicarse, y el otro tenía la tarea solo de estar en el Edén y de guardar el Edén, de labrar el Edén. Por eso nosotros claramente vemos que cuando ellos son expulsados del Edén, ya la tierra, ya había lugares que tenían nombre. Cuando fueron expulsados, dice que fueron expulsados y se fueron al oriente, a la tierra de Nod. Ahora nosotros podemos preguntarnos, bueno, ¿por qué tenía nombre ya esa tierra? ¿Quién estaba en esa tierra? Cuando Caín sale de que dice que Dios le pone una marca y dice, y conoció Caín a su mujer. ¿De dónde salió esa mujer? Si se supone que nada más estaba, si la gente como la tradición lo maneja, solamente existiera Adán y Eva y sus hijos era Caín y Abel, y Caín mata a Abel y entonces nada más queda Adán, Eva y Caín, y entonces dice, y Caín conoce a su mujer. ¿De dónde salió esa mujer? Si es que esa era la manera. No, porque a que estaba en la tierra, que estaba fuera del Edén, le habían dicho fructifícate y multiplícate y llena la tierra. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Ten hijos, ten hijas, llena la tierra. Esa era la tarea. De tal manera que cuando Caín sale del lugar de donde estaba, él empieza a tener una relación con la gente que estaba fuera ya en la tierra, y es de donde toma él su mujer. Por eso dice, mire, aquí le pongo de dónde tomó mujer Caín. Génesis 4:17 dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Ahora, el primer hijo de Caín se llamaba Enoc. Ahora, aquí viene la otra parte de la enseñanza. Hay dos Enoc, no es un Enoc, son dos Enoc. Así como son dos Adán, son dos Enoc. Este Enoc no era el que caminó con Dios. Este Enoc venía de una descendencia caída de Caín. Recordemos que Caín estaba marcado, que Caín estaba en una maldición, y entonces nosotros vemos que el primer hijo de Caín era Enoc. Este Enoc no era el que caminó con Dios. Usted lo puede revisar en su escritura. El que caminó con Dios está en Génesis 5:18, que está hablando de la genealogía y la generación de Adán, y dice, y vivió Jared 172 años y engendró a Enoc. Este Enoc era hijo de Jared, no era hijo de Caín. De tal manera que por eso cuando nosotros leemos Génesis, a veces uno dice, ¿por qué está repitiendo todo esto? ¿Por qué está volviendo a decir lo mismo? No está diciendo otra vez lo mismo. Está hablando de diferentes creaciones, de diferentes personas, y cuando nosotros empezamos a detenernos realmente en lo que está escrito, vamos a entender que algunos personajes tienen el mismo nombre, pero no es la misma persona. Por ejemplo, si revisa usted en su escritura, en Génesis, cuando Caín tiene a Enoc, dice que la primera ciudad que establecen ellos, de hecho se llamó como el nombre de su hijo, Enoc. Y entonces nosotros nos damos cuenta que el otro Enoc, que fue el que caminó con Dios, no era de la descendencia de Caín, sino era de la descendencia de Adán. Y eso es lo que empieza a decir en Génesis 5:1.
Pero este Jared era el padre de este Enoc que caminó con Dios. Ahora, nosotros podemos ver, por ejemplo, los hijos de Adán. Mire, de los Adanes, Génesis 4:1, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad del Señor he adquirido varón. Ahora, no quisiera entrar en tanto detalle, porque aquí hay muchas cosas que hablar, porque nosotros nos damos cuenta de las declaraciones que se hacen, y realmente Caín, ¿quién era? Porque mire, lo que ella dice es, por voluntad del Señor he adquirido varón. ¿Por qué dice he adquirido varón? ¿Por qué conocimiento tenían ellos o tenían hijas? ¿O por qué dice he adquirido varón? Una de las cosas que mencionan las personas es que en la antigüedad, cuando les nacían hijas, eso es lo que la gente dice. Yo no lo puedo decir esto como afirmando que es así. Pero lo que ellos decían es que las hijas no se mencionaban cuando eran tenidas. Ahora, ¿por qué dice por voluntad del Señor? Ya cuando nosotros leemos, por ejemplo, esto sí lo puedo afirmar, cuando nosotros lo podemos leer en una de las epístolas apostólicas, dice que Caín era hijo del maligno, no era hijo de Dios, sino era hijo del maligno. Entonces nosotros vemos que este Adán del que está hablando aquí, la escritura nos enseña que su primer hijo fue Caín. Y obviamente después viene Abel, y entonces nosotros sabemos la historia, Caín mata a Abel. Pero nosotros vemos en Génesis 5, del 1 al 3, mire qué importante es esto. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Mire, ponga atención que dice crear y a semejanza, varón y hembra, como ya hemos visto. Este es el que estaba afuera. Recuérdese que este era el que no estaba en el Edén, estaba afuera. A semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, porque acuérdese que el que estaba dentro era varón y varona. Y dice, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán. Recuérdese que le dije, no le llamó Adán y Eva, sino que los llamó Adán el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ahora, si este es el mismo Adán del otro que leímos, entonces ¿dónde está Caín y dónde está Abel? Porque aquí nos dice que el que engendra es Set, no es Caín ni es Abel. El otro, como veíamos aquí, conoce a Adán, a su mujer, y tiene a Caín. No sé si está viendo que no es el mismo Adán. Ahora, este tiene a su hijo Set, no es Caín. Este es el primero que tiene. Este lo tiene a su semejanza, dice que lo tiene, y es Set. Entonces nosotros vemos que los nombres, como le decía, son usados. El otro Adán también tenía un hijo llamado Set, pero nosotros nos damos cuenta de que no es el mismo. Es decir, está hablando de diferentes cosas, y a veces nosotros podemos leer la escritura y pensar, es lo mismo, está hablando la escritura, y a lo mejor, como le digo, podemos pensar, ¿por qué está repitiendo tanto Génesis esto y esto y esto? Pero cuando nos detenemos a ver con más detalle cada punto, nos damos cuenta que no está hablando de lo mismo, porque pareciera como que lo voltea, como que habla algo y luego habla otra cosa, y es cuando nosotros podemos entender que fueron dos Adanes. Y mire, aquí quisiera explicar. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuál es la enseñanza de los dos Adanes para nosotros? Como veíamos en Corintios, nosotros fuimos creados, pero cuando nosotros venimos a Cristo, la escritura dice que somos nueva criatura. En Cristo estamos recibiendo una formación para llegar a ser lo que Dios quiere de nosotros. Ahora, esa es la enseñanza de los dos Adanes, el creado y el formado, que cuando nosotros entramos al plan de Dios,
Dios nos desea que cuando nosotros reconocemos su señorío, nos quedemos como lo que siempre hemos sido. Por eso cuando aquel hombre llamado Nicodemo habló con el Señor, le dijo: te es necesario nacer de nuevo. Es necesario que nazcas de nuevo. Y él, como no, que no entendió, le dijo: ¿cómo puede un hombre viejo volver a nacer, entrar otra vez en su madre y nacer? Y le dijo: no, es que es un nacimiento diferente el que tienes que tener. Ahora, de eso nos está hablando los dos Adanes: el nacimiento natural y el nacimiento espiritual, la formación que Dios nos da. Y la Escritura dice, 1 Corintios 15:46, ahí en esa misma porción en la que veíamos acerca del hombre, de los dos Adanes, el alma viviente y el espíritu vivificante, dice en el verso 46, mas lo espiritual, dice, no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre, dice, es de la tierra terrenal. El segundo hombre, o sea, el segundo Adán, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, dice, traeremos también la imagen del celestial. ¿Qué es esto que nos está diciendo el Señor? Que Él nos da la bendición de que nosotros hemos nacido terrenalmente, pero que también vamos a tener una imagen celestial, de que hemos sido creados, pero que Dios nos da la oportunidad de recibir una formación en nuestra vida, y que cuando nosotros vinimos a Cristo, como decía aquí esta porción, que tal vez nosotros venimos y tenemos tantas cosas en nuestra vida que tal vez son de desagrado a Dios, pero cuando venimos a Cristo dice que de modo del que está en Cristo nueva criatura es. Nos da la bendición de una formación y de cambiarnos, de cambiar nuestra vida, de cambiar nuestro carácter, de cambiar nuestra manera de ser, porque el propósito de Dios no es que le reconozcamos a Él y que nos quedemos igual, siendo la misma persona siempre, no, sino que Él con su poder nos transforma, nos moldea, nos cambia, así como hizo al hombre primero y le dio una tarea, al segundo le dijo: ¿sabes qué? Te voy a poner en un lugar especial, te voy a poner en un Edén para que lo guardes, para que lo labres. Pero Dios nos da una formación. Y aquí el matrimonio es algo muy importante también, porque al primero, recuérdese que es varón y hembra, y el segundo es varón y varona. Cuando nosotros venimos a Cristo, así como Dios nos está formando a nosotros, hay una formación de nosotros a nuestra esposa también. Es decir, es una formación en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en todos los aspectos de la vida. Es una formación que Dios tiene para nuestra vida. Así que yo te invito a que si tú en este día, tal vez tú dices: Señor, reconozco que yo he sido creado, pero necesito que me formes también. Necesito que trabajes sobre mi vida y me pongo, Señor, a tus pies para que me formes como tú quieres. Que yo pueda, Señor, tener esa formación y no solamente ser una persona creada, sino ser un hijo tuyo. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que si estamos en Cristo, nueva persona somos. Pero si nosotros nos analizáramos y nos podamos preguntar: bueno, desde que yo recibí al Señor, desde que lo reconocí como mi Señor y mi Salvador, ¿realmente ha habido cambio en mi vida o soy la misma persona de antes? Y lo que Dios quiere para nosotros es eso, que cambiemos, que vayamos cambiando, porque Él está trabajando en nuestra vida. Él nos está dando una formación espiritual. Así que esto es el mensaje que quiero compartir contigo hoy, y espero que Dios esté haciendo esta formación en tu vida. Que Dios te bendiga.